vamos a centrarnos en ver batallas, ni todo el proceso de la guerra. Lo que sí tienen que tener en claro son los bloques de la guerra, los dos bloques de la guerra, bueno, digamos, el desenlace de la guerra. Eso sí, y además está en la teórica que está subida al aula, digamos, ahí se menciona la guerra, pero no se va a pedir así batallas de la guerra. Usted se refiere a eso, es decir, todo el proceso de la guerra, Claro, no, perfecto, sí, el sí, entendido. frente en Francia, ¿cómo? No, perfecto, perfecto, entendido, sí. La Comprendo. guerra relámpago, la invasión de la Unión Soviética, las batallas y los conflictos en el mar Mediterráneo, la derrota de Francia y la ocupación de Francia, la guerra en el Atlántico, el frente en el Océano Pacífico, bueno, todo eso, el frente en África del Norte y Medio Oriente, no, bueno, todo eso no se va a pedir, ¿no? Así que para la tranquilidad de ustedes, eso no se pide. Sí tienen que saber, obviamente, los bloques de la guerra y el desenlace de la guerra. Bueno, y por otra parte, en la clase pasada estuvimos viendo causas de la guerra, es decir, cuando vimos, yo la clase pasada incluso dije, bueno, esta parte es muy importante y comenzamos a ver, ¿se acuerdan? La política internacional de la década del 30, ¿sí? Con el auge de la militarización, la carrera armamentística, cómo actúa Francia con el primer ministro Laval, llevando el servicio militar obligatorio de 1 a 2 años, el rearme alemán y el desmoronamiento del Tratado de Versalles, bueno, los pactos entre Alemania e Italia, bueno, todo eso en la política de apaciguamiento por parte de Inglaterra y Francia hacia Hitler. Bueno, todo eso lo vimos, y vimos hasta la invasión de septiembre del 39 de Alemania hacia Polonia, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, Adelante. profesor, ahora que es la oportunidad, Sí, hay adelante. gente que está hablando de regreso a la presencialidad, de que vamos a volver en septiembre, pero me gustaría, digamos, que Eso, nos disculpe, contara una qué se ha pregunta. hablado sobre eso. Sí, pero una sola pregunta. Usted dice el regreso a la presencialidad, ¿se está hablando dónde? ¿Entre las autoridades de la facultad No, no, o usted se refiere al centro de estudiantes? ¿A qué se refiere con eso? centro de estudiantes, grupos, digamos, mismos de estudiantes que son muy grandes, Ah, entonces no hacen otra cosa más sí, que confundirnos y no sabemos realmente lo que va a pasar. claro, mire, digamos, la información que tengo, que se las puedo compartir, es la siguiente. A ver, lo voy a hacer lo más sintético posible porque es muy extenso poder hablar de esto. Sintéticamente, el rectorado emitió una resolución de acuerdo al CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, que es organismo nacional de todos los rectores de todas las universidades estatales nacionales, donde estableció que las facultades y unidades académicas debían comenzar a tener un proceso gradual de vuelta a la presencialidad, pero combinando presencialidad y virtualidad. Ese era el concepto básico. Y planteando de que los tramos de prácticas educativas, ejemplo, lo que tiene medicina, bueno, hay varias carreras que tienen prácticas concretas, debían sí o sí volver. Por otra parte, le dio la libertad a cada unidad académica por medio de su consejo a que establezca protocolos, pautas de ese ensamblaje entre presencialidad y virtualidad. En la facultad, el consejo hizo una especie de paneo, de consulta entre los departamentos, y en los departamentos muchas cátedras directamente plantearon un mantenimiento de la virtualidad durante el actual periodo lectivo. Muchas cátedras han planteado eso, por diferentes razones. En nuestra cátedra, que es una cátedra masiva, como saben ustedes, donde también somos muchas personas en la cátedra, somos 14 personas,
Entonces también hubo un debate en torno a todo esto y hubo un consenso en que por ahora el parcial que viene, que es el tercer parcial, sería de forma virtual. Sería, digo, lo digo en potencial. Y hasta ahora las clases han continuado siendo virtuales. Por otra parte, hay una realidad sanitaria, que es que todos los datos estadísticos sanitarios están mostrando cómo hay una segunda ola ya en plena bajada, ¿sí? Aunque obviamente sí hay, está latente el peligro de una explosión de una nueva ola en base a alguna variante, alguna mutación, es posible, pero todos los datos hasta ahora van en otra dirección, que es la bajante, y por otra parte la vacunación masiva de la población. Bueno, entonces todo eso generaría las condiciones, sigo hablando del potencial, para un retorno en el último tramo del año. Yo creo que sí están dadas las condiciones, por favor, lo último que dije lo digo a nivel personal. No estoy hablando como cátedra ahí digo mi opinión. Que creo que, sí, ya le doy la palabra, que creo que sí están dadas las condiciones para una vuelta a lo presencial en las últimas clases de este año. Recordemos que nosotros tomamos el parcial en los primeros días de, sería septiembre, y luego nos quedan unas 3 clases, creo que son 3, si no me equivoco, 3 clases, 3 temas y 3 clases, y luego viene el cuarto parcial y ahí se terminó el año. Obviamente después vienen las recuperaciones. Hay que ver si los últimos parciales, y el último parcial y las recuperaciones van a ser virtuales o se va a tomar ya presencial. Sí, Pablo Guastavino, adelante. Sí. No, una sola inquietud nomás, por si por ahí usted tiene una reunión o para comentar sería, porque son muchos los casos, como el mío, que no estamos residiendo en San Miguel de Tucumán. Sí. Obviamente que estamos preparados, digamos, en algún momento que se vuelva a la presencialidad, ojalá que sea así, pero sería un trastorno bastante complicado si en medio del año hacemos este cambio. Si usted me dice, si me plantea, es decir, yo le tiro como sugerencia si usted tiene alguna reunión o le sirve como para tirar un dato, digamos, a las autoridades. Sí, para los que estamos fuera de la provincia o fuera de la localidad de San Miguel de Tucumán, se nos complicaría si nos dicen a partir de septiembre, octubre, comienza la presencialidad. Bueno. Si me dicen el año que viene, en 2022, hay presencialidad, no hay ningún problema porque ya tomaría todos los recaudos y me instalaría de manera... Claro. Para yo le quiero aclarar una cosa a lo que plantea usted. Obviamente hay una pequeña porción de personas que le pasa lo que le ocurre a usted, y también hay docentes que están pasando por esta situación de no vivir en San Miguel de Tucumán. Es decir, haber seguido durante esta emergencia sanitaria a otro lugar. Yo entiendo lo que usted dice y es absolutamente comprensible, pero usted tenga en cuenta 2 cosas. Primero, nosotros estamos en una facultad masiva y una cátedra masiva. Entonces, yo voy a reiterar los datos que tengo, que es que una gran cantidad de cátedras de la facultad han decidido, ante la consulta del Consejo Directivo y a través de los departamentos, en plantear que durante este año 2021 se seguiría en la virtualidad. Ahora bien, si el Consejo decide en otra dirección, que es que amoldándose a la resolución del rectorado, volver a la presencialidad dentro de muy poco tiempo, bueno, eso seguramente se va a motorizar. Yo entiendo su planteo, es absolutamente lógico,
pero tengan en cuenta que estas decisiones son, digamos, para el conjunto de la comunidad. Usted debería también canalizarlo. Sí, yo lo puedo plantear en una reunión que hay alumnos y ya también hay casos en otras comisiones también que pasa lo mismo, de alumnos y alumnas que no están en salud de lugar. Lo puedo plantear, por supuesto, pero tenga en cuenta que que las directivas son, cuando hay resoluciones se hace para toda la comunidad, y por otra parte, tenga en cuenta que así como usted plantea eso, también hay personas de la comunidad, ya sean padres, madres, alumnos y alumnas, que presionan para la vuelta de la presencialidad. ¿Se entiende? Es decir, no hay una direccionalidad unívoca en esto, hay una heterogeneidad. Entonces, en ese marasmo de demandas cruzadas a veces y de también temores colectivos, etcétera, se toman decisiones. Por ahora la cátedra, yo voy a insistir con lo que acabo de plantear, por ahora la cátedra lo que decidió es que el tercer parcial es virtual. Luego no sabemos. Yo si ahora les digo, va a pasar esto, va a pasar aquello, sería como una especie de mago o encantador de serpientes, algo así que trata de adivinar el futuro. Bueno, eso no es así, por lo tanto, yo la verdad es que no sé lo que va a pasar. Entonces, directamente, por ahora, vayamos paso a paso. Tenemos estos temas que vamos a dar, el tema de hoy y el de la próxima clase, luego una clase de repaso y luego el parcial, que está estipulado para tal fecha, se le va a tomar esa fecha. Y luego el último bloque de clases, que son tres, insisto, tres clases de tres temas, finalmente ahí ya no sé lo que va a ocurrir, si va a ser presencial o va a ser virtual, y ahí una persona preguntó, sí, claro, por supuesto, se toma el mismo día, sí, claro, se toman las recuperaciones en la misma fecha, por supuesto. Claro, en realidad no estoy seguro. Tal vez sea las del el primer cuatrimestre una fecha y las del segundo trimestre otra fecha. Todavía no tenemos decidido, para que tengan más oportunidad. Ya ahora vemos eso. En la próxima reunión vamos a decidir si van a estar separadas las recuperaciones o juntas, o dos bloques. Las del primer cuatrimestre juntas y las del segundo cuatrimestre juntas. Bien. ¿Quedó claro entonces el tema? No tengo demasiada información y todo lo que ustedes tienen son por ahora, digamos, toda una circulación de rumores, etcétera, que, digamos, no tienen demasiado todavía asidero. Y por otra parte, ustedes mismos deben estar cruzados en el mundo estudiantil por demandas cruzadas, es decir, grupos estudiantiles que quieren una cosa, otros quieren otra cosa, bueno, y así. Lo mismo pasa entre los docentes, exactamente lo mismo, ¿no? Gente que quiere volver a la presencialidad y tomar los exámenes presenciales y otra gente que quiere no hacerlo, quiere seguir los programas. Bueno, necesito dar el tema de hoy porque es un tema bastante extenso, o sea, no tan extenso, pero con bastantes elementos. Bien, ¿otra pregunta o aporte que quieran hacer? No, profe. Bueno, la posguerra. Sí, ¿hay que decir algo? Profe, disculpe, yo recién ingreso. Le quería consultar si es que usted tiene información sobre qué cantidad de texto van a hacer para el tercer parcial. No sé si ya lo dijo, disculpe. Pero, claro, por eso, pero usted misma lo debería, digamos, hasta ahora, los temas que vamos dando son los textos que estamos dando. Usted tiene que seguir el aula virtual, digamos. Usted tiene que tener contacto con el aula virtual para ir viendo cada tema nuevo. Hasta ahora los temas han sido, a ver si no me equivoco, si me equivoco, que alguien me corrija. El primer tema, claro, el primer tema fue la Primera Guerra Mundial y la posguerra, ¿verdad? Sí. La Revolución Rusa, ahí tiene otro tema. La crisis. Otro tema, la crisis de 1929-30 y durante la década del 30. Sí, Hoy, bien. otro tema, la posguerra. Y el último tema, la clase que viene, Guerra Fría. Bien, gracias. Bien, por favor, le sugiero a usted y a todos y todas que sigan el aula virtual. O sea, no es suficiente con venir a esta clase, tiene que ir al aula virtual. Ahí están teóricas, videos
y texto. Cada texto para bajarlo. Bueno, tengo que entonces comenzar la posguerra, la post-Segunda Guerra Mundial. Como saben ustedes, la Segunda Guerra Mundial fue trágica, devastadora, enfrentó dos bloques de potencias entre 1939 a 1945. Por un lado, digamos, el eje de los países fascistas, lo que se llama el eje, justamente, las potencias del eje, Alemania nazi, Italia fascista, y se sumó inmediatamente Japón a ese bloque. Y por otra parte, el bloque que se reeditó, fíjense, la alianza estratégica geopolítica de la Primera Guerra Mundial entre Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Antes de la Primera Guerra Mundial era con la Rusia zarista, ¿recuerdan? Bueno, recordemos que durante la guerra Francia fue derrotada y ocupada por los nazis, y entonces entró a Estados Unidos, eso fue en el año 40, y luego entró a Estados Unidos en el año 1941, en la guerra, y finalmente en el 45 Alemania fue derrotada. Ya Italia había sido derrotada antes, fue derrotada Alemania, y luego subsistió la guerra solamente en el Pacífico, entre Estados Unidos contra Japón, en islas del Pacífico y en el sudeste asiático, y en el momento también donde la Unión Soviética estaba a punto de intervenir en esa guerra, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre Japón, y con eso causando un enorme crimen de lesa humanidad, y con eso Japón fue derrotada, y en el agosto del 46. Bueno, las consecuencias de la guerra fueron catastróficas, y eso generó también toda una reflexión sobre la condición humana, sobre la ética y sobre la tipificación de los crímenes de genocidio y de los crímenes de lesa humanidad en la posguerra, así como el surgimiento de organismos internacionales que regulen las interacciones entre estados, que trabajen para la paz, el desarrollo y el bienestar. También en la posguerra, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, se surgió inmediatamente en la posguerra una nueva tensión internacional entre dos vencedores de la guerra, dos de los vencedores de la guerra, que fueron la Unión Soviética y Estados Unidos, generando la llamada Guerra Fría. Reitero, lo vemos en la clase que viene, y que estuvo vigente desde 1946-47 hasta 1991, que es cuando se desintegró la Unión Soviética en el año 1991. Bien, bien. A ver, ahí hay un aporte interesante. Bien, ahí María José Romero Serrano. Bien, está muy bien lo que usted dice. Justamente desde la reflexión teórica y desde los propios textos académicos se empezó a reflexionar sobre la condición humana y a mostrar cómo el desarrollo de la civilización y este enorme conflicto de la Segunda Guerra Mundial, así como el surgimiento de totalitarismos, habían conducido a desarmar un entramado de desarrollo de la propia modernidad. Es decir, Primo Levi, un conjunto, de pronto Karl Jaspers en Alemania, un filósofo, decenas, estoy nombrando dos, por favor, Hannah Arendt, bueno, empezaron a reflexionar en torno a lo siguiente, a que el propio genocidio en general, y específicamente la Shoah, el holocausto contra el pueblo judío, habían producido un quiebre en la historia, y la historia se dividía en dos a partir de ese momento. Bueno, y justamente pensemos en que justamente nunca antes en la historia una civilización avanzada había desarrollado un tipo de liderazgo y de partido de masas que consideraba
que la humanidad era desigual naturalmente por su condición genética, racial. ¿Se entiende? Y por lo tanto había que exterminar a grupos considerados inferiores, etc. Mediante la industrialización, lo que se llama la industrialización de la muerte. Básicamente los campos de exterminio. Bueno, eso está en un texto que lo vemos siempre, todos los años, que es un texto de Engel. David Engel, que lo tenemos en el cuadernillo, solamente, claro, la solución final, exacto. Lo tenemos en el cuadernillo, solo que en estos últimos 2 años, por necesidad de comprimir la materia, no lo estamos dando en clase. Pero si alguien lo quiere consultar, es un texto muy interesante donde describe la mecánica del antisemitismo en Alemania y en Europa, y finalmente el exterminio de los judíos europeos. Así que pueden hacer en relación con ese texto. Bueno, entonces, la Guerra Fría, la tragedia colectiva, exacto, David Engel, la crisis económica en la posguerra, la sensación de inestabilidad, de desesperación colectiva en la inmediata posguerra y la necesidad de reconstrucción. De hecho, piensen que la guerra había provocado entre 40 a 50 millones de muertos y de muertas, y más aún la población civil. 28 millones de personas civiles y 22 de personal militar. La destrucción, especialmente en algunas regiones de Europa, de campos de cultivo, vías de tren, ciudades enteras destruidas, donde la aviación se había ensañado en destruir ciudades enteras, fábricas, bueno, un conjunto de infraestructuras que estaban devastadas. Y de hecho, la inexistencia de la moneda perdió valor o directamente dejó de funcionar. Sí, adelante. Una de las cosas que también está en los textos es que, a diferencia de la Primera Guerra, en donde los frentes estaban mayormente en Francia, en Bélgica, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, fue una guerra total en el sentido en que se rebasaron los límites europeos y fue mucho más fuerte el conflicto fuera de Europa. Claro, claro, exacto, bien. Fue una verdadera guerra mundial, está bien. Porque también hubo batallas, recordemos, en el norte de África, en Medio Oriente, perdón, en Cercano Oriente, en el Atlántico Sur. Es decir que, digamos, hubo una ampliación del campo de batalla, se podría decir, y además la guerra total en otro sentido también, en que los medios de devastación estuvieron orientados al exterminio de población civil, es decir, de bombardeos sobre objetivos civiles. También los aliados bombardearon ciudades alemanas, provocando lo que se llama técnicamente crímenes de lesa humanidad. Y obviamente, lo que mencionamos antes, el hecho del genocidio, digamos, contra los enemigos del Reich, digamos. Recordemos que el Reich tenía aliados en Europa Oriental, recordemos que también motorizaron el genocidio, y específicamente el holocausto dentro del genocidio, que fue el intento de exterminar a los judíos europeos y a más de 200.000 gitanos también que vivían en Europa Oriental. Recordemos que era una minoría muy importante en Europa Oriental, el pueblo rom, los gitanos. Bueno, también por razones raciales, ¿se entiende? También se exterminó a gitanos por razones específicamente raciales. Bueno, entonces, esas son las condiciones. Veamos algunas características. Esto lo pueden ver también si quieren ahondar en este tema en Historia del siglo XX de Hochbau y en un gran texto de un historiador que últimamente es como una especie de estrella del mundo académico de la historia, generalista, es decir, de la historia general contemporánea, que es Tony Hughes, en justamente un libro monumental llamado Posguerra.
Bueno, básicamente vamos a ver unas características brevemente. Es decir, la idea de la reconstrucción de Europa. Ya decíamos, la reconstrucción de las ciudades, levantar ciudades desde cero, la desesperación, el fenómeno del hambre, de la inexistencia de la moneda, elaborar la tragedia colectiva de, digamos, de millones de personas que ya no estaban. Y entonces, de hecho, comenzó la reconstrucción y en esa reconstrucción va a tener un papel, por supuesto, muy importante en Europa Oriental, la Unión Soviética, a pesar que la Unión Soviética también había sufrido enorme destrucción humana y material, recordemos, pero había sido la potencia que había hecho retroceder a los nazis desde fines del 42 en adelante, desde el este hacia el oeste, y había cargado sobre sus espaldas prácticamente la victoria sobre los nazis, porque recordemos que el frente occidental se abrió tardíamente, ya se había abierto un frente en el Mediterráneo, es real, pero Stalin venía reclamando que se abra un frente rápidamente en Occidente, y ese fue el desembarco de Normandía en el año 44, recordemos eso. Entonces, la Unión Soviética, a pesar que estaba devastada, sus ejércitos habían ocupado Europa Oriental, recordemos, países de Europa Oriental, junto con el apoyo de la resistencia contra los nazis. Los partisanos buenas tardes, jugaron un papel muy importante los partisanos en la lucha contra los nazis, es decir, las guerrillas populares. Esto ocurrió desde Italia del Norte hasta Yugoslavia, Grecia, Turquía, Ucrania, Polonia, contra el ocupante nazi. Entonces, entre la Unión Soviética, el apoyo de los grupos partisanos de la resistencia, como el famoso Comité de Lublin, que era polaco, con el apoyo de la Unión Soviética, digamos, comenzaron la reconstrucción, y de hecho Estados Unidos, como una potencia que ahora en la Segunda Guerra Mundial había a empezar a tener una hegemonía en Occidente, y iba también a encabezar la Guerra Fría como representante de Occidente. Entonces comienza la reconstrucción de Europa. Tenemos que mencionar, por ejemplo, el problema de los refugiados. Es un gravísimo problema. Es decir, se crearon organismos, y el texto los menciona, el texto de la profesora Marta Barbieri, menciona los organismos que se van a encargar del gravísimo problema de los refugiados. Ese traslado de refugiados de un lugar a otro, en medio de represalias, en medio de nuevos confinamientos de esas personas, generó una nueva tragedia, porque además, de hecho, en esos traslados murieron muchas personas. ¿A qué nos referimos con los refugiados? Justamente las personas que habían quedado, por una parte, sin techo, que eran cientos de miles, imagínense, ciudades destruidas, pero además las personas que debían trasladarse de una región a otra por el resultado de la guerra y por los cambios en las fronteras. Voy a dar un ejemplo. En el caso de los alemanes que vivían en Europa Oriental tuvieron que migrar hacia Alemania Oriental, ocupada por la Unión Soviética, o hacia Alemania Occidental, ocupada en la primera época por las llamadas potencias de ocupación, que fueron Inglaterra, Francia, Francia y Estados Unidos, en Alemania Occidental. Tuvieron que mirar hacia ahí. Alemanes de los países bálticos, de Polonia, de las regiones orientales de Rusia, de Yugoslavia, de los sudetes en Checoslovaquia, tuvieron que emigrar en masa y volver
hacia Alemania. Familias que habían vivido, eran descendientes de alemanes, ¿se entiende, no? Es decir, hermanos parlantes culturalmente. O ahora pensemos en los soviéticos, es decir, millones de soviéticos que habían sido trasladados a campos de concentración en Polonia por parte de los alemanes, ¿sí? Y a otros campos de concentración y campos de trabajo forzado, en los cuales murieron la mayoría, pero los sobrevivientes tuvieron que ser enviados a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, Stalin, bajo ese control dictatorial que hacía desde la jerarquía, digamos, el Estado y la policía secreta, básicamente van a, la KGB, perdón, se van a encargar de estigmatizarlos a muchos de ellos porque los consideraban colaboracionistas de Occidente. Por lo tanto, una parte de ellos, se calcula que el 20% de esos refugiados soviéticos que volvían a la Unión Soviética fueron enviados a campos de trabajo forzados y de reeducación por considerarlos colaboracionistas. De hecho, se van a crear organismos internacionales, algunos bajo control de Estados Unidos. La UNRWA, por ejemplo, control europeo y de Estados Unidos. IRO, control de Estados Unidos. Y luego esos organismos que administraban a los refugiados, dándoles cobertura, dándoles unas carpas primero y luego tratando de reconstruir viviendas, van a ser reemplazados en el 51 por un organismo de la recientemente creada ONU, que es el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, donde ahí ya comenzó una cobertura un tanto más internacionalista del problema de los refugiados, que va a continuar mucho tiempo. Los judíos sobrevivientes tuvieron que convivir junto a sus verdugos en la propia Alemania, porque de hecho los judíos sobrevivientes desde diversos lugares de Europa a veces tuvieron que convivir con personas y grupos que los habían delatado o directamente los habían enviado a los campos. Cuando se creó el Estado de Israel, de hecho van a migrar al Estado de Israel muchos de ellos, otros se van a asentar en Francia, Inglaterra, Australia, América del Norte y América del Sur, pero la mayoría van a migrar hacia el recientemente creado Estado de Israel a partir de 1948. Entonces, ese va a ser uno de los grandes problemas, el problema de los refugiados. Por otra parte, tenemos el otro problema, que es el problema de la desnazificación. De esto también trata mucho el libro de Hull, de posguerra. Tiene un largo capítulo sobre el complejo proceso de desnazificación. ¿Cómo desnazificar? Por medio de la educación, por medio de la prohibición de los del partido nazi y los partidos neonazis, por medio de la propaganda y publicidad por parte del Estado. Bueno, como saben ustedes, ocurrieron los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a decenas de, digamos, de miembros del partido nazi que habían sido engranajes en la represión y el exterminio. Pero, por supuesto, muchísimos nazis, incluso algunos de los mayores responsables, lograron camuflarse y luego huir hacia América del Sur. Eso el texto no lo dice, ¿no? Pero es así. Hacia el cono sur, básicamente Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, incluso Tucumán. Entonces, de hecho, quedaron, bueno, sin el proceso judicial al cual debían acudir. Y por otra parte, parte de los procesos judiciales contra los responsables de los genocidios, del genocidio,
y de la Shoah fueron publicitados en escuelas de Alemania e incluso se hizo todo un trabajo educativo para trabajar sobre esto. La desnazificación de los cargos, de hecho, ocurrió, pero fue momentánea y fue parcial. Es decir, sacar de los cargos administrativos a miembros del partido nazi, de hecho, en Alemania, en esa Alemania que estaba siendo ocupada por las grandes potencias. Ya dijimos, una Alemania dividida en dos: Alemania Oriental, ocupada por la Unión Soviética, y Alemania Occidental, ocupada por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Hubo todo un proceso en el cual se sacaron de los cargos, pero eso fue algo momentáneo, porque inmediatamente después, muchos cargos técnicos y científicos en esos cargos técnicos y científicos fueron repuestos personas que habían colaborado con el régimen nazi directamente. Y algo similar pasó en la Unión Soviética. Más allá de la retórica antifascista de la Unión Soviética, también la Unión Soviética usó a ex-nazis en cargos técnicos y de desarrollo científico. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, en la presidencia de Eisenhower y luego en la de Harry Truman, también van a usar a científicos nazis y técnicos nazis, por ejemplo, en el desarrollo de la carrera armamentística. Eso fue así, y en el desarrollo de diversas tecnologías. Bueno, entonces, eso va a ocurrir ahí. Ahí hay un aporte sobre los abogados. Claro, por supuesto, exacto. Es decir, a ver, la sociedad alemana, en gran parte, había, digamos, colaborado de forma activa o pasiva con los nazis, de diversos estratos: empresarios, sectores de clase media, ciudadanos de a pie, etc. Hay todo un estudio acerca de la sociedad y el grado de adhesión a los principios del partido nazi y de adhesión al régimen durante la época de la guerra y en la época previa a la guerra. Así que, bueno, esto es todo un tema, este tema del colaboracionismo y cómo siguió existiendo. Por otra parte, por ejemplo, hay un dato: durante la época de la ocupación, en el año 1947, en la zona ocupada de Berlín quedó dividida también en 4 regiones de ocupación: la soviética y las demás por parte de los aliados occidentales. Y en la zona de ocupación de Estados Unidos se emitió una encuesta en el año 47 entre la población alemana acerca de el exterminio del pueblo judío. Y el 39% de los encuestados respondió que estaba de acuerdo. Es decir, de hecho, desarraigar de la mentalidad colectiva la adhesión a los principios del partido nazi era un proceso mucho más complejo y dificultoso que erradicarlos de los puestos directivos del Estado. Bueno, eso ocurrió, y también, de hecho, hubo un conjunto de represalias contra colaboracionistas. Cuando digo eso me refiero a toda Europa Oriental, a Francia. El caso francés es un caso aparte. Esto tampoco no está en el texto, pero lo voy a explicar muy brevemente. De hecho, Francia, como Estado, enfrentó al nazismo en la Segunda Guerra. Fue derrotada, fue ocupada. Todo el norte de Francia quedó ocupada por Alemania, y el centro-sur se creó la llamada República de Vichy, con capital en Vichy. Obviamente no era ninguna república, estaba encabezada por un ex militar adherente a posturas fascistas, que era Pétain, el mariscal Pétain. Y de hecho, ahí en la llamada, y obviamente comenzó una resistencia también de antifascistas franceses
algunos del Partido Comunista, contra la ocupación nazi. Pero en la llamada República de Vichy, recordemos que hubo una adhesión en la política antisemita y de hecho las fuerzas de seguridad de Vichy, el Estado y también parte de la población se dedicaron a enviar judíos hacia Auschwitz. Es decir, el papel que tuvo Francia en el Holocausto fue como, digamos, ¿cómo les podría decir? Suavizado por la historia oficial, pero ocurrió. Es decir, fue un engranaje en Occidente de la colaboración con la Shoah. Eso existió. Así como también había una resistencia francesa contra los nazis. Bueno, entonces, en Europa Oriental un conjunto de represalias contra colaboracionistas, muchos juicios que fueron sumarios, sin ninguna posibilidad de defensa por parte de los acusados y acusadas, a veces represalias personales, etc. Fue una época muy conflictiva toda esa época de la inmediata posguerra. Bueno, vamos a ver ahora muy brevemente situarnos entonces en ese. Yo esto lo voy a ahondar en la clase que viene cuando hable de Guerra Fría, pero ahora lo voy a mencionar. En ese proceso de la reconstrucción económica, recordemos que en medio de la destrucción de la guerra, la reconstrucción económica va a partir del hecho de que algunos sectores fabriles, especialmente industria metalmecánica, industria pesada, todavía estaban funcionando, es decir, no habían sido devastados por los bombardeos. De modo que esa va a ser la base de la reconstrucción en muchos países, incluso en Rusia, en la Unión Soviética, en países de Europa Oriental como Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, en la misma Polonia, fíjense, donde Varsovia había sido devastada durante la guerra. Esa va a ser una de las bases. Pero otra de las bases va a ser el programa de ayuda norteamericano. Estados Unidos va a inyectar $300.000 millones. Estados Unidos, que emergía como una gran superpotencia económica, donde en un periodo corto duplicaba su producción industrial, desarrollaba la industria aeronáutica, avanzaba con la textil y la química, empezaba a exportar su método también de producción industrial y los saltos tecnológicos en la industria. Esa potencia va a desarrollar el llamado Plan Marshall, que fue un plan, como señala Tony Hughes, que tuvo un componente político, no era solamente económico, era un programa de ayuda para la reconstrucción de la Europa de la posguerra. Fue también ofrecido a los países comunistas, porque recordemos que todos los países de Europa Oriental que habían sido ocupados por la Unión Soviética, luego van a empezar a adoptar modelos socialistas similares a la Unión Soviética. En algunos casos bajo la ocupación soviética y en otros ya cuando los tanques soviéticos se habían retirado. Son los países llamados el bloque del socialismo real en Europa Oriental. Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Albania, etc. Entonces, fue ofrecido Europa Occidental y Europa Oriental esa inyección multimillonaria que consistió en llamarse justamente el Plan Marshall, en honor al técnico que había elaborado este plan, bajo la presidencia de Harry Truman, y ya cuando comenzaba la Guerra Fría. Por lo tanto, también se hizo bajo las premisas de los conceptos de la Guerra Fría, ofrecido a países socialistas de Europa Oriental y países capitalistas. Los países socialistas, presionados por Stalin y la Unión Soviética, rechazaron la ayuda. ¿Y qué consistía la ayuda? Era programas de créditos a tasa cero. En algunos casos era entrega directamente de inyección monetaria
sin necesidad de devolver, y también entrega de insumos, materiales, tecnología para el desarrollo de infraestructura. De hecho, muchos países como Italia, como Grecia, Francia, Bélgica, van a tomar la ayuda, por supuesto, y de hecho eso va a permitir desarrollar infraestructura o equilibrar los presupuestos de estos países, que fue el caso de Francia. El caso de Italia, desarrollo de infraestructura, esta enorme ayuda del Plan Marshall. ¿Cuál fue el otro componente del Plan Marshall, el componente político? ¿Quién podría explicarlo? O plantear alguna hipótesis, alguna conjetura. Estamos hablando de los componentes económicos del Plan Marshall. ¿Cuál podría haber sido, piensen en la Guerra Fría, digamos, la pata política, de objetivos políticos del Plan Marshall? Combatir al comunismo. Claro. ¿Apoyo Bien. militar, profe? A ver, ¿Un apoyo militar? claro, bueno, apoyo militar era indirecto, porque de hecho en esa época se empezó a construir una alianza estratégica militar llamada la OTAN, de la que vamos a hablar la clase que viene. Está bien lo que dice usted. Indirectamente ayudó a que algunos países desarrollen industria de guerra, pero no era exactamente militar, así militar, porque recordemos que la Guerra Fría todavía no estaba planteada en una cuestión de una inminente agresión militar, porque recordemos que estaba planteada como una especie de miedo a la bomba atómica. Sí, hay un micrófono que está abierto. Entonces, digamos que el tema era combatir al comunismo. ¿Por qué? Porque en la inmediata posguerra, en los países de Europa Occidental, Italia, Francia, en la propia Grecia, un país de Europa Oriental, ¿no es cierto? El comunismo tenía un gran prestigio. ¿Por qué tenía un gran prestigio el Partido Comunista? Porque de hecho, la Unión Soviética y Stalin, con el Ejército Rojo, habían sido los artífices de la derrota de los nazis durante mucho tiempo. Y por otra parte, los comunistas habían sido parte de la resistencia contra la ocupación fascista. En Francia, comunistas y conservadores también nacionalistas habían sido la resistencia. En Grecia, los partisanos comunistas. En Turquía, los partisanos comunistas. En Italia, partisanos comunistas. En Yugoslavia, partisanos comunistas encabezados por Josip Broz Tito. Recordemos que Tito también en un tiempo había trabajado para la industria del ferrocarril en Argentina y también en Tucumán, obviamente antes de la guerra. Entonces, y representaba a sindicatos ferroviarios. Entonces, ese prestigio llevó a que en la inmediata posguerra ganen las elecciones coaliciones de partidos. Recordemos que esos países tienen sistemas parlamentarios, ¿verdad? Entonces, en general ganaban coaliciones de centro-izquierda, con algún radical y algún liberal también en esas coaliciones, ¿verdad? O también coaliciones del Partido Demócrata Cristiano, como el caso de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, el canciller alemán de la posguerra y de la reconstrucción de Alemania. Pero el Partido Comunista, por ejemplo, en Francia tenía casi el 30% de los votos. En Italia llegó a tener el 40% de los votos. Entonces, ¿cuál fue la condición que puso el Plan Marshall para esto? La condición, sí, les voy a pedir que me disculpen un
Bueno, ¿cuál fue la condición que puso la coalición? Bueno, esa fue la condición. Y de hecho había otro objetivo, que era que si se brindaba esa multimillonaria ayuda económica, eso descomprimía, perdón, bueno, entonces repito nuevamente entonces, una de las condiciones que puso Estados Unidos para otorgar la ayuda era que los partidos comunistas, por ejemplo el de Francia o el de Italia, no entren en las coaliciones de gobierno que se habían formado para gobernar los países en la posguerra. Es decir, no les permitían la entrada al Partido Comunista, ¿no? Esa fue una condición. Otra de los objetivos del Plan Marshall era que al inyectar esa enorme masa de ayuda económica, Europa se reconstruía, mejoraban las condiciones sociales y entonces eso evitaba que surjan estallidos sociales, aumento del consenso en los programas económicos de los partidos comunistas. Entonces generaba una descomprimía la situación social y generaba un crecimiento económico. Por lo tanto, va a existir esto en la inmediata posguerra. Por otra parte, en la posguerra va a surgir lo que podría llamarse la semilla de la integración europea. ¿Por qué? Porque Konrad Adenauer, canciller de Alemania, y Charles de Gaulle, el presidente francés, primero primer ministro y luego presidente, van a firmar un pacto económico que va a permitir crear lo que se llama la Comunidad Europea luego, que fue la Comunidad del Carbón y el Acero. Fue un pacto económico que fue como la base luego de la Comunidad Europea y luego con los años, el proceso de integración en Europa y la formación de la Unión Europea hace aproximadamente 20 años. Por lo tanto, esa va a ser la base. Bueno, ahora vamos a salir un poco de Europa, vamos a seguir hablando de Europa, pero vamos a ir ya a un proceso mundial que es bueno, antes de eso voy a explicar algo que, bueno, ya lo dije al pasar, pero vamos a hablar de Europa Oriental. ¿Qué pasó en Europa Oriental? Recordemos que durante la guerra, los aliados de la guerra habían firmado acuerdos para visualizar el mundo y Europa luego de la guerra. ¿Cuáles eran? Eran básicamente los encuentros que habían realizado Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Inglaterra y también Stalin. En Teherán, año 1943, y en el año 45, los acuerdos de Yalta y luego el de Potsdam, para reconstruir el mundo y la Europa en la posguerra. Y había habido un conjunto de acuerdos. Entre esos acuerdos que habían realizado los llamados tres grandes, estaba el acuerdo en el cual la Unión Soviética, que había ido ocupando países de Europa Oriental para derrotar al nazismo, y de hecho lo había hecho, lo había logrado, en esos países se iba a llamar elecciones libres, pluripartidista, podemos decir. Bueno, eso no se cumplió. En la inmediata posguerra, los gobiernos de Europa Oriental, algunos ocupados por la Unión Soviética todavía y otros sin ocupación de la Unión Soviética, van a formar gobiernos de coalición, pero encabezados por el Partido Comunista. Y luego, ya hacia fines de la década, y los únicos dos países que van a quedar fuera de la órbita soviética, pero con gobiernos de coalición del Estado del Partido Comunista, fueron Hungría y Checoslovaquia.
Hungría, Checoslovaquia. Pero luego va a haber un proceso de profundización de la sovietización, digamos, a fines de la década del 40, y finalmente en esos dos países también va a surgir un partido único y se va a establecer un sistema comunista, y todos esos países van a entrar a formar parte del Cominform, Oficina de Coordinación de los Partidos Comunistas Internacional. En ese momento, sí, ya le doy la palabra. Ya termino con esta idea. Y en el caso de Yugoslavia, con Tito, siendo parte de, obviamente él era comunista y había sido partisano que había luchado contra los nazis. Tito, el presidente de Yugoslavia, recordemos que Yugoslavia es un país que tenía diversos grupos étnicos eslavos dentro. Decidió salirse del bloque soviético, no acatar las órdenes de Stalin, por lo tanto va a ser expulsada Yugoslavia del Cominform, y entonces Tito va, con la ayuda occidental, va a lograr superar el bloqueo económico soviético, a pesar de que la economía de Yugoslavia también estaba bajo los parámetros de la planificación, objetivos socialistas también, pero era un socialismo a la yugoslava, podemos decir. Entonces, ¿qué hizo Tito, luego de esa separación del bloque soviético? Va a empezar a trabajar por la formación del movimiento de no alineados, de países tercermundistas, junto con países que recién habían entrado en la senda de la descolonización. Y entonces en Indonesia, año 55, van a firmar la Carta del Movimiento No Alineados, que no estaban alineados ni con el capitalismo norteamericano ni con el socialismo soviético, junto con Pandit Nehru de la India, con Sukarno de Indonesia, otro país recientemente independizado de la tutela colonial holandesa, y de Nasser de Egipto. Sí, había tomado la palabra Alejandro Palacio. Adelante. Decía recién usted que existía un único partido, ¿verdad?, en estas naciones, en la Unión Soviética. ¿Sería Sí. parecido a lo que sucede actualmente en China y en Cuba? Es decir, donde hay un único partido y lo único que varía son los postulantes. Sí, en gran medida es así, a pesar que el proceso chino es bastante complejo y sería para todo un tema, sería para un par de clases hablar de la historia de China y el proceso del Partido Comunista en China. Y es más, este año la cátedra decidió incorporar el tema de China, es decir, el proceso de crecimiento económico de China en los últimos tiempos como tema del programa. Lo vamos a tener dentro de muy poco tiempo. Sí, el Partido Comunista, tanto en Cuba como en China, monopoliza los cargos, y las diferencias internas o las discusiones se canalizan siempre a través del Partido Comunista. En China existe actualmente un partido que controla la vida pública y política y cultural, y por otra parte una simbiosis de la economía de Estado socialista con bolsones de inversiones capitalistas. Eso permitió que China dé un salto tecnológico y económico en los últimos años y dispute el poder con Estados Unidos. Sí, en gran medida es así Partido Único. Entonces, y ahí, en ese bloque soviético, se van a implementar medidas de planificación económica, socialización, eliminación de la propiedad privada, colectivización del agro en algunos países más que en otros. Y también recordemos que toda esa economía permitió que en muy poco tiempo haya un proceso de industrialización pesado y liviano dentro de esos países, un fuerte desarrollo agrícola y un aumento del Producto Bruto Interno. Y en la Unión Soviética, mediante el plan quinquenal de ese momento, la posguerra, se desarrolló la industria pesada y se le dio mucha importancia al desarrollo de la carrera armamentística, plena Guerra Fría, fíjense,
de la aeronavegación y de la investigación espacial. Recordemos que la Unión Soviética fue el primer país que colocó, digamos, el famoso Sputnik, que lanzó una nave. Entonces, de hecho, estaba a la cabeza de la expansión en el espacio. Por lo tanto, estos eran todos elementos de la propia competencia tecnológica de la Guerra Fría. Bueno, entonces ahora salgamos un poquito de esto y vayamos a yo esto lo voy a tratar con más detenimiento cuando hablemos de la Guerra Fría. Ahora vayamos a una cuestión internacional, que es la reforma de las instituciones y el surgimiento de organismos supranacionales. Y esto está visualizado en la continuidad con aquella vieja idea, ¿se acuerdan?, de Wilson, de formar una sociedad de naciones para promover la paz y el desarrollo y el multilateralismo. Y también la descolonización. Bueno, algo similar va a ocurrir aquí. Recordemos también que la posguerra, y ese va a ser otro tema que vamos a ver luego para el último parcial, que es el proceso de descolonización, va a comenzar un proceso en el mundo, en Oceanía, en Asia, en África, de descolonización. En algunos casos pacíficos, es decir, la potencia colonial otorgaba la independencia, y en otros casos mediante sangrientas guerras contra los estados coloniales europeos. Por lo tanto, va a haber también un ambiente en la posguerra que va a impulsar los procesos de descolonización desde el fines de la década de 1940. ¿A qué me refiero con organismo supranacional? La ONU. En 1945 se firma la Carta de San Francisco con el nacimiento de la ONU, mediante una carta con 100 y pico de artículos, que es la ONU, Organización de Naciones Unidas, poseía una asamblea de todos los países miembros, con derecho a un voto por cada país, una asamblea general, y luego un consejo de seguridad encargado justamente de los conflictos militares o de conflictos inminentes de choques militares, donde las grandes potencias iban a tener el derecho a veto. Básicamente las potencias que iban a tener derecho a veto iban a ser la Unión Soviética, con el tiempo China, porque en China en el año 49 va a haber una revolución comunista justamente, ya que lo mencionaba hace rato el alumno, y va a tomar el poder el Partido Comunista encabezado por Mao, año 49. Entonces, los países con derecho a veto del Consejo de Seguridad eran 5, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y China. Y luego había miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que iban rotando. Bueno, en la ONU se va a desarrollar una carta, se van a desarrollar tratados, como el Tratado Universal de Derechos Humanos, se va a promover el desarrollo, van a surgir organismos especializados de la ONU como la UNESCO, encargado del desarrollo de la cultura, la FAO, de alimentación, alimentación y agricultura, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, encargada de regular la cuestión del trabajo y la legislación laboral. Y luego, la ONU también va a impulsar la formación de organismos supranacionales subregionales, como por ejemplo el nacimiento de la OEA en América, en el año 1948, pero siempre bajo la hegemonía de Estados Unidos, la OEA, Organización de Estados Americanos. Bueno, esto fue un paso importantísimo. Ahora bien, recordemos que la ONU muchas veces en el desarrollo de la Guerra Fría, que es un tema de la clase que viene, se vio bloqueada en sus funciones por la propia dinámica de la Guerra Fría. Por lo tanto, esto va a ser como una limitación para la propia ONU, que sin embargo sí desarrolló un conjunto de actividades
impulsó el desarrollo de los pueblos, e intentó muchas veces, mediante los cascos azules, evitar conflictos, guerras étnicas, guerras de revancha o conflictos entre estados a lo largo del planeta. Fue, de hecho, un avance este organismo supranacional, por supuesto sometido a críticas en muchos momentos de la historia, la ONU, todos sus organismos. Por otra parte, desde el punto de vista económico, lo que vimos hace rato, ¿se acuerdan de lo que dijimos? Que Estados Unidos aparecía y emergía como la gran superpotencia económica, con un salto tecnológico, de aplicación de innovaciones tecnológicas a la industria, la duplicación de la producción industrial, el desarrollo de la industria aeronáutica, la química aplicada a la metalmecánica, el desarrollo de lo que se llaman las empresas multinacionales expansivas por todo el mundo, las inversiones en Europa y luego en diversas regiones del mundo. Bueno, una superpotencia económica. Bueno, por ese proceso y por el proceso que explicamos en la clase pasada, ¿se acuerdan de la crisis económica de la década del 30, en la cual se había disuelto el llamado patrón oro, o sea, la conversión de las monedas en la reserva de metálico, que era oro, se había disuelto y habían surgido sistemas de comercio bilaterales entre países, y en el año 36 había habido un intento de un acuerdo económico para el comercio entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, año 1936. Sin embargo, ya durante la guerra, en el año 44, se van a firmar unos acuerdos que van a ser claves, llamados Bretton Woods, en los cuales se traslada a esos acuerdos, digamos, los nuevos consensos de la economía internacional capitalista y básicamente de la hegemonía de Estados Unidos. En primer lugar, se decide que el dólar va a ser la moneda de intercambio internacional, respaldada por reservas de oro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por otra parte, se decide la creación del Fondo Monetario Internacional como un organismo encargado de regular la economía de los Estados miembros, otorgar créditos a corto y largo plazo para la recuperación económica de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. También se crea el Banco Mundial para impulsar el desarrollo. Y también el famoso GATT, G-A-T-T, es el organismo encargado de regular el comercio internacional. Todo el tema de las tarifas de aduanas, promover la libertad económica, es decir, eliminar el proteccionismo y regular los conflictos que ocurrían en el comercio internacional entre países. Bueno, eso va a ser también los acuerdos de Bretton Woods del año 44, que se van a ir aplicando paulatinamente en la posguerra y van a ser parte de la nueva reconversión del capitalismo en Occidente durante todo ese periodo. Y bueno, y vamos terminando con un último tema que tiene que ver con el estado de bienestar. ¿Alguien puede explicar el concepto de estado de bienestar? Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿el estado de bienestar surgió en la posguerra o ya tenía antecedentes en el mundo antes de la segunda posguerra? ¿Qué sería estado de bienestar? A ver, ¿qué es el estado de bienestar? Bien, bien, bien. Está bien, está bien. A ver, sí, cuando el Estado interviene, exacto. Y está bien, y surge también
obviamente durante la depresión económica de la crisis del 30. Es así, la crisis económica, ya la explicamos. Sí, también tiene que ver con la economía mixta. Está bien lo que dice usted, sí. Tiene que ver con la planificación del Estado. El Estado planifica, el Estado interviene, el Estado actúa. Tiene que ver con que el Estado controla áreas de la economía y se garantiza servicios para la población. Está muy bien. El Estado de Bienestar tenía antecedentes lejanos en la Alemania de Bismarck, en la década de, luego del año 1885, en la Alemania del Imperio Alemán, encabezada por Guillermo I y cuyo canciller era Bismarck. Bismarck diseñó un primer estado de bienestar para esa Alemania. Sí, ahí levantó la mano. Adelante. Que también, profe, tiene que ver con parte de derechos económicos, sociales y culturales. Sí, muy bien, muy bien. Económicos y sociales, y por supuesto, al ser económicos y sociales, también impactan en la cultura. Está muy bien. Recordemos que en Argentina el estado de bienestar, si bien en Argentina se fue formando históricamente, lentamente, con informes técnicos, con elaboraciones de planes y proyectos, con el famoso informe del médico Vialén Macé en el año 1904 acerca de la situación de las clases trabajadoras de Argentina, luego por algunas leyes muy difusas y de aplicación muy localizada, de leyes laborales, por iniciativa del Partido Socialista, por algunas iniciativas de Irigoyen, pero y también de algunas normas aplicadas por el radicalismo irigoyenista, pero básicamente se desarrolla con el peronismo en Argentina. En Brasil con Getúlio Vargas, en México por la Constitución de la Revolución Mexicana y luego por Cárdenas, durante la década del 30. Recordemos también, como dijo ahí el alumno, que durante la década del 30 se practicó el estado de bienestar justamente como salida a la crisis. Y lo hizo el New Deal de Roosevelt en forma discontinua, por momentos con más desarrollo y luego discontinuamente, pero básicamente Suecia, el Partido Socialdemócrata en Suecia en la década del 30. ¿Por qué surge el estado de bienestar? Surge justamente por la conciencia que existe en Europa de que el Estado debe intervenir y planificar para lograr el desarrollo y el bienestar. Había un lema en el laborismo británico, en el Partido Laborista Británico, que era proteger al individuo desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Y en Suecia, ese lema que acabo de enunciar, también se aplicaba desde la década del 30, que fue el estado de bienestar más avanzado el de Suecia. Y en menor medida, el de los países nórdicos. También Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda en una medida más reducida. Entonces, estado de bienestar, el Estado interviene en la economía, el Estado planifica. Y además, el gasto presupuestario ya no corre por cuenta de cada colegio profesional, como antes, que había, por ejemplo, una caja de pensiones para los trabajadores de tal actividad. Una caja cuando digo pensiones es como decir jubilaciones, ¿se entiende? Una caja de pensiones de los trabajadores de tal actividad. No, ahora el presupuesto del gasto social, todo el gasto va al presupuesto general. La sociedad, digamos, por medio de los impuestos y de los aportes de empresarios, de los propios trabajadores en blanco, carga con ese gasto del Estado, en salud, en educación, en vivienda, en servicios sociales, etc. En el caso de Francia, el estado de bienestar tuvo que ver con que una de las herramientas fue la estatización de áreas económicas, el plan Monet.
donde el Estado estatizó áreas de la economía, compañías de seguro, bancos, fábricas de aviones, compañías aeronáuticas, incluso la Renault, la empresa de automóviles, que además, entre paréntesis, había colaborado, la dirección de la empresa había colaborado con los nazis. Bueno, estatizó toda esa área, ese conglomerado económico y fijó objetivos, digamos, de producción, objetivos, digamos, económicos y metas económicas anuales, ¿sí? A partir de todo ese proceso de estatización. Recordemos que en Inglaterra también hubo un proceso de estatización de áreas de la economía importantes como los ferrocarriles, las compañías de gas, de electricidad, de viviendas, etc. Y en Inglaterra, durante la guerra, se diseñó el famoso plan Beveridge, de un diputado laborista, que propuso un plan que consistía en un Servicio Nacional de Salud gratuito y de calidad. Y luego, cuando el Partido Laborista llegó al poder luego de la posguerra, empezó a diseñar y aplicar este proyecto, que tenía 4 elementos. Quiero aclarar algo, ¿no? Esos 4 elementos son parte del plan Beveridge y del montaje del Estado de Bienestar de Inglaterra, pero eran comunes a varios países, ¿no? Quiero aclarar eso, ¿no? 1, Servicio Nacional de Salud, gratuito y de calidad. 2, pensiones estatales justas. Pensiones serían como jubilaciones en nuestro lenguaje, digamos, la denominación en Argentina. Ayudas familiares y pleno empleo. Bueno, eso último, el pleno empleo, una característica de la economía de la posguerra. Eso lo puedo mencionar también la clase que viene, pero bueno, lo voy planteando ya hoy, es que la economía en la posguerra, tanto en el mundo socialista, es decir, la Unión Soviética y los países aliados de la Unión Soviética en Europa Oriental, como en el mundo capitalista, la economía dio un salto. Se habla, y muchos economistas siempre han planteado, de que la edad de oro del capitalismo occidental ocurrió entre 1947 hasta 1973. De hecho, hay un boom económico que tiene que ver con la reconstrucción de la posguerra, con el aumento demográfico, el llamado baby boom de la década de 50 y la década de 60, con la incorporación de tecnología en la producción industrial que ahorraba energía y ahorraba tiempo de trabajo, con el incremento de la producción de manufacturas y el comercio internacional de manufacturas, con el desarrollo de las compañías de aerotransportación, etc. Eso produjo un boom de la economía, un aumento del Producto Bruto y algo clave, el pleno empleo. No había desempleados. ¿Se entiende? Y eso implicó también la consolidación del poder de los sindicatos en ese estado de bienestar. ¿Por qué es clave el pleno empleo? Porque el sueldo de todos los trabajadores de las industrias, de las empresas de servicio y de los trabajadores del Estado, me refiero a administración pública, educación, etcétera, sanidad, se descontaba un pequeño monto que iba para financiar parte del estado de bienestar. ¿Se entiende? Bueno, el pleno empleo fue una característica principal de esto. En Inglaterra también el colectivo femenino, las mujeres se van a, digamos, además de que, de hecho, el estado de bienestar promovió la incorporación de la mujer en áreas de trabajo, tiene que ver con esto de la propia historia de la mujer. El estado de bienestar brindó beneficios digamos, de programas de sanidad específicos para la mujer en diversas áreas, odontología, etc. Y además, subsidios por nacimiento de niños. Es decir, por cada niño que nacía, la familia, la mujer recibía un subsidio.
tenía que ver con la promoción de la natalidad también en la Europa devastada por la guerra, ¿se entiende? Bueno, ese Estado de Bienestar tuvo un amplio desarrollo y tuvo también como objetivo directo, hace rato una alumna dijo, se trata de una especie de economía mixta. Sí, sí, de hecho la economía estaba centrada en la economía capitalista, es decir, la libre empresa, la propiedad privada, la incentivación para la inversión, el desarrollo de la oferta y la demanda, pero imbricada en una especie de economía dirigista y de planificación por parte del Estado, que montó el Estado de Bienestar. Por lo tanto, tenía elementos capitalistas con elementos de la socialdemocracia europea. Eso fue el Estado de Bienestar, que tuvo un amplio desarrollo hasta que las teorías y las políticas neoliberales fueron desmontando parcialmente el Estado de Bienestar en diversos lugares del mundo. Sí, adelante la persona que levantó la mano. Ana Carolina Altamira. Sí, adelante. ¿Usted levantó la mano, Ana Carolina Altamirano? Bueno, cuando quiera hablar, abre el micrófono y ahí está, ahora sí, adelante. Disculpe, lo que yo le quería preguntar, si ya en 1919, Keynes, después de la Primera Guerra Mundial, ya había tenido una visión sobre el estado de bienestar cuando él había planteado que Alemania no podía pagar los daños cometidos en la Primera Guerra. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Keynes fue desarrollando su teoría en forma paulatina. Él no tenía un pensamiento maduro en torno a los postulados y las recetas heterodoxas que luego va a ir... él fue escribiendo a lo largo de los años una serie de textos y de conferencias y de asesoramientos a gobiernos, pero en el año 19 todavía no estaba en la cabeza de Keynes el desarrollo de lo que podemos llamar un estado de bienestar. Por otra parte, Keynes nunca, digamos, elaboró una teoría del estado de bienestar, no para nada. Lo que él elabora es un concepto en torno ejemplo, al presupuesto, a los gastos del Estado. Es decir, ya en la década del 30, que es cuando Keynes comienza a madurar su pensamiento, hace una crítica a la economía ortodoxa liberal por plantear de que el Estado siempre tiene que tener un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, entre los ingresos y los egresos. Es decir, una economía equilibrada. Keynes dice, no, para salir de una crisis hay que gastar más, generar déficit. La palabra déficit era un anatema, era algo terrible para la economía ortodoxa liberal. Generar déficit para que el Estado tenga podemos llamarle un agujero en el presupuesto, pero ese agujero en el presupuesto, ese gasto deficitario, iba a generar, por medio de la inversión estatal, pequeños empleos para la masa de desocupados de la década del 30, y esos desocupados, mediante ese pequeño salario, iban a comenzar a reconstruir el mercado interno de consumo, y con eso se iban a reabrir las fábricas, iba a comenzar un círculo virtuoso de la economía. En el texto, la pregunta a usted, el texto de Keynes acerca de Alemania en el año 19, no tiene mucha relación con el estado de bienestar, tiene mucha relación con el equilibrio de la economía capitalista durante la post-Primera Guerra Mundial. Porque Keynes decía que Alemania era central en la economía por ser una potencia demográfica industrial y que si se le imponían esas duras indemnizaciones de guerra, Alemania no iba a poder reconstruirse y por lo tanto Alemania, si no se reconstruía Alemania, la economía europea iba a permanecer en una especie de amesetamiento. Eso decía Keynes.
Gracias, profe. Bueno, sí, adelante. Profe, Keynes es conocido porque se enfrentó cuando terminó la guerra con Hayek en el Sí, debate sobre el liberalismo y, bueno, el keynesianismo. ¿Cuál es su sí. opinión en general sobre el tema, resumidamente? Bueno, eso lo voy a explicar cuando hablemos del neoliberalismo, que ya llega dentro de muy poco tiempo. Los keynesianos se van a enfrentar, o sea, por supuesto, Hayek empezó a escribir a mediados de la década del 30, Camino a la Servidumbre, un libro del año 43, recordemos, y crea el famoso círculo de economistas y pensadores del Monte Pelerin en Suiza. Eh, de teóricos neopositivistas como Karl Popper y del conjunto de economistas neoliberales. De hecho, ahí comenzó un debate todavía tibiamente en la academia. De eso lo voy a hablar más, digamos, durante la década de 50, los neoliberales eran como algo así como rara avis en los campos de la academia de economía. Pero lentamente comenzaron a alzar su voz en la década del 60. Entonces, el círculo del Monte Pelerin discutía también debates académicos y por medio de textos con los keynesianos, que eran asesores de todos los gobiernos europeos de la posguerra. Bueno, eso lo vamos a ir explicando ya en otra clase cuando hablemos del neoliberalismo, para que todavía en este momento no hay ni siquiera un horizonte posible para la vigencia de ideas neoliberales en este momento. En este momento estamos situados en el terreno. El estado de bienestar y todo lo que estoy explicando del boom económico está situado en el paradigma de la economía neo-keynesiana y del paradigma, como dijo una alumna, de economía mixta. Ahí está situado. Todavía no hay un horizonte. Luego van a surgir esos debates que van a ser arduos en todo este periodo. Si usted quiere ya comenzar a leer algo sobre esto, aconsejo un texto de Galbraith, un economista, un teórico de la historia económica, que se llama Crepúsculo y Toque de Oración. En ese texto, justamente este teórico de la historia económica empieza a mostrar todo el proceso de crisis todavía invisibles, todavía subterráneas de la economía del estado de bienestar, ya en la década del 60, mediados de los 60, y las críticas de los neoliberales a esas políticas económicas. Se llama Crepúsculo y Toque de Oración. Y luego avanza a la década del 70. Galbraith, Crepúsculo y Toque de Oración. Bien. Bueno, entonces, si hay alguna otra pregunta por el tema de la posguerra, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o aporte? Hay una pregunta, profe, que tengo, la verdad, pendiente, Adelante. pero no sé si la quiere responder en este momento. Usted me dice, ¿sí? A ver, Ya sea para el adelante. jueves. Sí, sí, adelante. El Bueno, jueves, hablando de eso, tenemos clase de consulta el jueves, 11:30 de la mañana, recordemos, ¿no? Adelante. hablaba recién usted sobre el capitalismo estadounidense, por supuesto también la economía soviética, ¿verdad? Sí. Las diferentes interpretaciones que a veces hay dentro de la historia de la economía y la historia social. En este sentido, Eric Hobsbawm, tan citado por la cátedra, en ocasiones me parece a veces demasiado inglés y otras veces demasiado marxista, sobre todo cuando se habla del capital o quizás de Latinoamérica. En este sentido, ¿no sería una contradicción sobre su propia tesis cuando él dice que hay que exponer los hechos históricos tal y como son y no interpretarlos? ¿No sería un mismo para la historia? Bueno, en realidad, exponer los hechos tal como son es una vieja premisa de el historicismo y de la escuela rankiana, que Leopold von Ranke, un historiador alemán,
había planteado ya la idea esta de exponer hechos históricos sin ningún tipo de interpretación. Esa es una vieja discusión que hay en el campo de la historiografía acerca de si el historiador tiene que cargar, digamos, al hecho histórico de una clave interpretativa o de una evaluación ética, etc. Es una vieja discusión. Hobsbawm es un autor que tiene un conjunto de textos, un conjunto de libros, de hecho tiene toda una historia universal desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro de Berlín, en diversos libros. Bueno, es un autor que tuvo mucho consenso, incluso fuera de lo que se llama digamos, el ámbito de los estudios marxistas. Él viene de un círculo marxista inglés que es la revista Past and Present, junto con otros historiadores como Thompson, etc. Sin embargo, luego Hobsbawm va a evolucionar un tanto hacia un marxismo no ortodoxo e incluso muy crítico con los propios logros del socialismo real. Por ejemplo, si usted toma historia del siglo XX, va a ver que Hobsbawm, si bien evalúa positivamente el papel de Stalin en la Unión Soviética durante la guerra contra el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, también hace una crítica muy profunda e incisiva al propio sistema soviético, al carácter del régimen soviético como una dictadura, como un totalitarismo, y una crítica al propio sistema económico de la Unión Soviética. Es decir, es considerado en realidad Hobsbawm un marxista no ortodoxo. Y por otra parte, de hecho, Hobsbawm sí hace interpretaciones de los hechos, como la hacen todos los historiadores. Si usted toma un autor como Tony Hume, que es como una de las estrellas de los estudios históricos hoy, es como el que tomó la posta de Hobsbawm y escribió una historia monumental de 700 páginas. No, el jueves tenemos clase de consulta nada más. El próximo martes vemos la Guerra Fría. Este jueves clase de consulta. Esta noche comienzo a mandar a los ayudantes estudiantiles de las clases, ¿no? Entonces, el propio Hume, Tony Hume, en esa historia monumental que tiene 700 y pico de páginas llamada Posguerra, una historia de Europa desde el año 45 hasta el año 2010, también lo dicen los historiadores, vemos desde nuestra visión, con nuestros valores, con nuestra carga de ideas, de contradicciones, de prejuicios. No hay que considerar que los textos históricos o la narrativa histórica está despojada de la subjetividad del historiador, para nada. Y por otra parte, la otra pregunta que usted hacía es concreta, es que justamente Hobsbawm está situado en el marxismo no ortodoxo, no el marxismo ortodoxo. Bueno, entonces, no sé si le respondí la pregunta que usted hacía, pero bueno, esto es para un largo debate. Si quieren también lo podemos seguir debatiendo el día jueves, porque ya la clase va cerrando hoy, pero si a usted le interesa, lo seguimos debatiendo el día jueves a las 11:30 de la mañana acerca de esto de la subjetividad del historiador o evaluar algunos textos de Hobsbawm, pero insisto, Hobsbawm tiene un amplio consenso en la comunidad académica por fuera de el mundo propiamente marxista, podemos decir, ¿eh? No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Como dice usted, es para un amplio debate, así que seguramente... Es un amplio debate. Para nada está cerrado. Yo he hecho una respuesta conjetural, pero es un amplio debate acerca de lo que usted plantea. También es un debate que tiene que ver con las ciencias sociales. Las ciencias sociales en general tienen algún grado de posibilidad de predecir, de encauzar el futuro y el presente de las sociedades humanas o no. O simplemente son, como plantean algunos autores postmodernos, meros textos cuasi literarios, con una carga subjetiva por parte de los historiadores.
y historiadoras, o son ciencias que aspiran a tener un grado de cientificidad en el sentido más exacto del término. Es todo un debate, todo un debate. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario, aporte, antes de cerrar la clase de hoy? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces el día jueves, 11:30 de la mañana, tenemos nuestra clase de consulta clásica. Ya saben el link ustedes. Esta noche comienzo a mandarle a los ayudantes estudiantiles para que suban las clases a la plataforma que están subiendo. Y el próximo martes vemos Guerra Fría y nos queda, con esa clase cierran ya los temas para el parcial. Luego damos una clase de repaso antes del parcial y el parcial que va a seguir siendo virtual. Y cualquier novedad que tenga acerca de la posible vuelta a la presencialidad, vamos a transmitir por todos los canales de la cátedra, es decir, por los canales que manejan los ayudantes estudiantiles, por el aula virtual y por aquí. Bueno, espero que tengan una buena tarde, ustedes y sus familias, y estamos en contacto el día jueves, 11:30 de la mañana. Y el próximo martes también. Chao, profe. Hasta luego, que estén Gracias, bien. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.